El origen de nuestro tormento no reside en los hechos que acontecen, sino en la resistencia que oponemos a su presencia. Si anhelas romper con el bucle perpetuo del dolor emocional, es imprescindible enfrentar una verdad desnuda y fulminante. No sufrimos por lo que ocurre, sino por la batalla interna que libramos contra lo inevitable. Esta verdad, ignorada por tantos, mantiene a innumerables almas atrapadas en una espiral constante de padecimiento, sin advertir que son ellas mismas quienes, inconscientemente, alimentan ese fuego. Carl Jung, con su sabiduría insondable, lo expresó en una sentencia que ha cruzado los umbrales del tiempo. Lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. Esta no es simplemente una frase que adorna libros de autoayuda. Es una ley profunda, tanto espiritual como psicológica, capaz de transfigurar la existencia desde sus cimientos. Observa con atención. Cuando algo doloroso irrumpe en tu camino, la reacción inicial es comprensible y humana. Puede manifestarse como tristeza, furia, decepción o angustia. Sin embargo, el sufrimiento real no nace del suceso en sí, sino de la guerra silenciosa contra su realidad. Es la mente rebelándose, susurrando: esto no debería estar ocurriendo, no puedo soportarlo, esto es una injusticia. Ese rechazo, esa negación, es lo que convierte un dolor momentáneo en una condena prolongada. La raíz oculta del padecimiento se halla en un anhelo profundamente humano, el deseo de controlar. Queremos que la vida obedezca nuestras proyecciones. Nos esforzamos por esquivar cualquier dolor, construyendo castillos de expectativas donde todo se alinea con nuestros deseos. Pero el universo no se rige por nuestra voluntad. Y cuando lo imprevisible irrumpe, nos cerramos, nos aferramos a lo que creíamos inamovible. Y es en esa oposición, en esa lucha contra lo que simplemente es, donde germina el sufrimiento. Contémplalo desde otro ángulo. Cuando una relación se quiebra, el dolor natural puede acompañarnos por un tiempo razonable. Pero el sufrimiento que perdura durante años brota de no querer soltar, de revivir mentalmente cada momento, de insistir en que aquello nunca debió terminar. Lo mismo ocurre con la pérdida, la traición o el fracaso. No es la herida en sí lo que nos quiebra, sino la fijación mental con lo que debió haber sido, el apego a una realidad que ya no existe. Y ahí es donde se abre la puerta a la transformación. Aquí se revela el principio espiritual que tiene el poder de disolver el ciclo del sufrimiento, la aceptación radical. Y detente un momento, porque aceptar no es sinónimo de resignarse. No significa que apruebes lo sucedido, ni que te parezca justo o deseable. Aceptar, en su sentido más profundo, es soltar la resistencia que crea fricción con la vida. Es decidir conscientemente no gastar más energía en una batalla que de antemano está perdida, la lucha contra lo que ya es. Cuando haces las paces con lo inmodificable, algo milagroso empieza a suceder. El peso del sufrimiento se aligera, no porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque dejas de nutrirlo con tu oposición interior. Imagina a alguien que ha sido despedido de su trabajo. Si se aferra a la rabia, a la herida, del agravio, si repite una y otra vez que fue víctima de una injusticia, quedará atrapado por años en esa espiral de dolor. Sin embargo, si logra mirarlo de frente, aceptarlo como una circunstancia, y se pregunta con sinceridad: ¿qué puedo crear a partir de esto? Entonces ocurre la magia. Recupera su poder, su libertad interior y transforma el dolor en una semilla de renovación. La clave se encuentra en cómo percibes. Jung insistía en la importancia de integrar todo aquello que vivimos, incluso lo más oscuro, pues el dolor que es abrazado y comprendido se convierte en sabiduría encarnada. Uno de los errores más comunes del alma herida es suponer que el sufrimiento propio es especial, único, inabarcable por los demás. Sin embargo, el dolor es un hilo compartido por toda la humanidad. Todos, sin excepción, lo conocemos en algún tramo del camino. Lo que diferencia a quienes se elevan de aquellos que se estancan no es la ausencia de dolor, sino la relación que desarrollan con él. Quienes se resisten al dolor lo prolongan, quienes lo aceptan crecen. Si deseas sanar de verdad, la primera llama que debes apagar es la de la guerra interna contra la vida. Rinde tus armas, acepta lo que ocurrió, abraza lo que no puedes cambiar
y pon tu foco en lo que sí puedes transformar, porque aquí viene una revelación silenciosa pero transformadora. Las situaciones que más daño te causaron no te hirieron solo por su naturaleza, sino por la manera en que te aferraste a ese dolor. Una relación que se extinguió dolió durante años no únicamente por el adiós, sino porque tú decidiste no soltar. Alguien te traicionó, y el peso persistió no solo por la herida, sino porque elegiste aferrarte al resentimiento. Perdiste una oportunidad y no pudiste avanzar, no solo por lo que no ocurrió, sino por tu obsesión con lo que pudo haber sido. Cuando dejas de resistir, el sufrimiento empieza a desmoronarse. Tal vez el dolor permanezca un tiempo, pero ya no será alimentado. Con el paso de los días, se volverá maestro, no carga. Y justo aquí comienza un descenso aún más profundo, hacia las raíces ocultas del sufrimiento que tu inconsciente perpetúa una y otra vez, sin que lo sepas. Porque incluso cuando ya entiendes que resistirte te encadena, te preguntas, ¿por qué sigo cayendo en los mismos abismos? La respuesta está dentro de ti, y al descubrirla, te darás cuenta del inmenso poder que habita en tus manos. Tu inconsciente está programado para encadenarte al mismo dolor, una y otra vez. Tal vez piensas que el sufrimiento es algo que simplemente te sucede, como una lluvia inesperada o una mala jugada del destino. Pero ha llegado el momento de despertar ante una verdad que pocos se atreven a mirar de frente. No solo sufres, estás repitiendo el sufrimiento. Y lo haces sin darte cuenta. No es porque desees seguir herido, es porque dentro de ti hay una programación antigua, invisible y profundamente arraigada que te empuja hacia los mismos abismos una y otra vez. Carl Jung lo reveló sin rodeos. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Eso significa que los dolores que te siguen alcanzando, los patrones que se repiten como un eco interminable, no son casualidades ni castigos del universo. Son el reflejo de códigos internos que fueron inscritos en ti mucho antes de que tuvieras conciencia de ellos. Tu inconsciente es como un programa que comenzó a escribirse en tu infancia. Si creciste en un entorno donde el amor se confundía con ausencia, donde el abandono era una constante, o donde el mundo era percibido como un lugar hostil, entonces esas ideas se instalaron como verdades inquebrantables. No porque lo fueran, sino porque fueron lo único que conociste. Y aquí viene la trampa más sutil. Tu inconsciente no está interesado en tu felicidad. Solo busca lo que le es familiar. Así, aunque tu parte consciente anhele paz, amor o estabilidad, hay otra parte, más antigua, más silenciosa, que seguirá atrayendo las mismas experiencias que aprendiste a identificar como hogar emocional. Te das cuenta de que siempre terminas en vínculos que te hieren, o que cuando algo luminoso entra en tu vida, encuentras una forma de sabotearlo. Te repites que esta vez será distinto, pero el ciclo se repite, como un hechizo que no sabes cómo romper. Eso no es azar. Es tu inconsciente llamando al mismo patrón disfrazado de situaciones nuevas. El sabotaje que nace del alma herida. ¿Por qué seguirías eligiendo aquello que te destruye? La respuesta está en tu historia no contada. Si cuando eras pequeño experimentaste que el amor siempre venía acompañado de abandono, ahora, en la adultez, inconscientemente buscarás personas que despierten esa misma sensación. No porque desees sufrir, sino porque esa es la forma de amor que aprendiste a reconocer. Si en tu infancia fuiste rechazado o humillado, es probable que ahora huyas de las oportunidades que podrían exponerte nuevamente al rechazo. Prefieres la seguridad del dolor conocido que la incertidumbre de lo nuevo. Y aquí se esconde lo más duro de aceptar. Mientras no pongas luz sobre estos patrones, los repetirás sin cesar. Y acabarás creyendo que la vida está contra ti. Te oirás decir, siempre me pasa lo mismo, siempre me encuentro con las mismas personas. La vida siempre me da lo mismo. Pero no es la vida. Eres tú, repitiendo lo que llevas impreso en lo más hondo. El principio de la liberación interior. No puedes cambiar aquello que no puedes ver. Si de verdad anhelas romper el ciclo del sufrimiento emocional, debes empezar por identificar el patrón invisible que lo mantiene vivo. Hazte estas preguntas con total honestidad. ¿Qué emoción ha sido la más constante en mi vida? ¿Rechazo? ¿Abandono? ¿Traición? ¿Miedo? ¿Qué tipo de situaciones o vínculos se repiten en mi historia? ¿Qué relato me cuento a mí mismo sobre quién soy
¿Y cómo es el mundo que me mantiene atado al dolor? Cuando descubres la raíz de ese patrón, una revelación te atraviesa. El sufrimiento no llega de fuera, habita en ti. Y tú, sin saberlo, lo proyectas una y otra vez sobre el mundo. Romper ese ciclo no significa no volver a sentir tristeza o dolor. Significa que dejarás de ser un prisionero inconsciente de un guión que no escribiste. Porque en el instante en que reconoces tu programación interior, dejas de ser su esclavo. Ya no reaccionas en automático. Puedes elegir. Y esa elección es el comienzo de tu verdadera libertad. Si deseas romper con el ciclo que te mantiene atrapado en el dolor emocional, hay una presencia interior a la que debes observar con detenimiento. Tu ego. Él es el centinela invisible que protege el castillo del sufrimiento y lo alimenta con cada pensamiento de separación, de injusticia, de herida no sanada. El ego es esa voz que murmura que tienes razón al sentirte dañado, que te asegura que el mundo está en deuda contigo, que los demás deberían cambiar para que tú puedas por fin sanar. Pero hay una verdad cruda que debes conocer: el ego no desea tu sanación, porque sin tu dolor, él no tiene razón de ser. Jung lo expresó con una precisión aterradora. La mente que crea el problema no es la misma que puede resolverlo. Y ese es el problema esencial. El ego es precisamente esa mente que construyó tu sufrimiento. Si intentas curarte desde el ego, lo único que lograrás será perpetuar las mismas heridas, con nuevas máscaras, porque él no busca libertad, busca supervivencia, y para eso necesita que sigas atado al dolor. El disfraz amable del saboteador. El ego no se presenta como enemigo, es mucho más hábil. Te convence de que estás en lo correcto. Te susurra razones aparentemente lógicas para seguir aferrado a lo que te hiere. Repite incansablemente la historia de lo que te hicieron, de cómo te traicionaron, de cuán injusto ha sido el camino. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a identificarte con esa historia. Ya no eres una conciencia viva en evolución, eres la persona que siempre es traicionada, la que siempre pierde, la que nunca es suficiente. Y con cada repetición refuerzas esa identidad en tu mente. El ego te hace creer que el problema está afuera, en el otro, en la vida, en el destino, que todo debe cambiar, excepto tú. Pero esta es su trampa más perfecta. Mientras esperas que el exterior se acomode a tus heridas, renuncias al único poder real que posees, el de transformarte a ti mismo. La dulce prisión del victimismo. Uno de los caminos más sutiles por los que el ego te atrapa es haciéndote creer que eres una víctima eterna. Te hace pensar que todo lo malo que te ocurre es culpa de alguien más, de las circunstancias, de la vida misma. Y aunque parezca que te protege, en realidad está robándote tu poder. Porque si crees que no tienes control, nunca harás nada para cambiar. Y eso es exactamente lo que el ego quiere, que te mantengas pequeño, indefenso, atrapado en la narrativa del dolor. Pero he aquí la verdad que corta como un rayo. Nadie vendrá a salvarte. No importa cuánto sufras, cuánto culpes, cuánto te lamentes. La única persona que puede romper el ciclo eres tú. Desenmascarar al ego y retomar las riendas. El primer paso para desmantelar al ego es observarlo. Reconocer que esa voz interna no eres tú. Que tú no eres tu historia, ni tus heridas, ni las palabras que se repiten en tu mente como un eco incesante. Tú no eres tu pasado. No eres la tristeza. No eres esa versión de ti mismo que vive atada al dolor. El ego quiere que sigas alimentando esa versión porque sin ella pierde su poder. Pero cuando dejas de prestarle atención, se debilita, se disuelve. Aquí tienes 3 llaves para empezar a liberarte de su dominio. 1. Sé testigo de tu diálogo interno. Cuando esa voz empiece a recordarte tus heridas, no reacciones. Solo obsérvala. Mírala como lo harías con un personaje de una historia ajena. No eres tú, es un programa que se repite, y al verlo como tal, le quitas poder. 2. Rompe la narrativa del dolor. Cada vez que repites mentalmente lo que te hicieron, cada vez que narras la misma historia de injusticia, estás reforzando la herida. Pregúntate, ¿esta historia me empodera o me limita? Si la respuesta es que te debilita, déjala ir. 3. Actúa en dirección contraria al ego. Él quiere que reacciones, que te alteres, que te ofendas,
Pero si eliges responder con ecuanimidad, con desapego, con aceptación, su poder sobre ti se disuelve. Cuando el ego cae, el alma se libera. El momento en que reconoces al ego por lo que realmente es, ocurre algo extraordinario. Deja de gobernarte, ya no necesitas aferrarte al dolor, ya no dependes de la aprobación ajena, ya no eres rehén de las circunstancias. Y entonces descubres algo que transforma tu visión de la realidad. El sufrimiento nunca estuvo en lo que pasó. Estaba en la historia que tejiste alrededor de ello. El dolor fue real, sí, pero fue el ego quien construyó el laberinto en el que te perdiste. Ahora, en el siguiente umbral de este camino, veremos una de las verdades más luminosas sobre la sanación, que no se alcanza luchando contra el dolor, sino abrazándolo con plena conciencia. Nos enseñaron desde pequeños a huir del dolor como si fuera una amenaza a nuestra existencia. Frases como «no llores», «sé fuerte», «no es para tanto», fueron sembradas como semillas en nuestra mente, enseñándonos que lo correcto era reprimir, fingir, endurecerse. Así aprendimos a luchar contra el sufrimiento, en vez de comprenderlo. Pero aquí yace una verdad que pocas almas conocen. Lo que resistes, persiste. Cuanto más intentas escapar del dolor, más te persigue. Cuanto más lo niegas, más se oculta en las sombras, creciendo en lo profundo de tu cuerpo, de tu mente, de tu campo energético. Y cuanto más huyes de sentir, más fuerte se enraiza su presencia en tu ser. Jung lo dijo con claridad cristalina. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No puedes sanar ignorando tu herida, solo atravesándola. La danza invisible de la resistencia. Imagina esto. Si alguien te empuja, tu impulso natural es empujar de vuelta. Lo mismo sucede con el dolor emocional. Cada vez que sientes tristeza, rabia o angustia y tratas de expulsarlas como si fueran intrusas, solo consigues fortalecer su dominio. Reprimes el llanto, simulas estar bien, colocas una máscara de fortaleza cuando por dentro te estás resquebrajando. Pero el dolor no desaparece. Se esconde, se acumula, y cuando menos lo esperas, brota con más fuerza. Te sumerges en distracciones, trabajo excesivo, pantallas, redes, ruido. Cualquier cosa para no sentir. Pero el vacío sigue ahí, esperándote en cada silencio. Y mientras tanto, el ego sigue susurrando. Es culpa de ellos, de la vida, del pasado. Así evitas mirar dentro. Y perpetúas el círculo vicioso. Porque no es el dolor lo que te destruye, es la resistencia al dolor lo que lo convierte en tortura. La rendición sagrada. Sentir para sanar. Aquí se abre la puerta a la verdadera liberación. En vez de huir del dolor, permítete sentirlo por completo, no desde la desesperación, sino desde la presencia. Puede parecer contradictorio, pero es la única vía real hacia la transformación. Si sientes tristeza, sumérgete en ella sin juicio. Si hay rabia, obsérvala como una fuerza que necesita ser reconocida, no silenciada. No se trata de actuar impulsivamente ni de dejarse arrastrar, sino de permitir que la emoción exista, sin rechazo, sin control. Y ocurre lo impensado. Cuando te entregas al sentimiento sin pelear contra él, el dolor comienza a perder su dominio. Se vuelve más suave, más leve, pierde su forma amenazante. Ya no es enemigo, es mensajero. La ley de la impermanencia. Todo pasará. Nada en esta vida es eterno. Ninguna emoción dura para siempre. Ni la euforia ni la desesperanza. Todo es transitorio, como las estaciones del alma. Y cuando aceptas esto, dejas de temerle a lo que sientes. Carl Jung hablaba del poder de la transformación interna. La impermanencia es parte esencial de esa transfiguración. El dolor no viene a quedarse, viene a mostrarse. Y luego, si no lo resistes, se va. Piensa en esa situación que, años atrás, sentiste que nunca superarías. ¿Dónde está ahora? ¿Quién eres hoy gracias a haber atravesado aquello? Lo mismo sucederá con lo que estás viviendo. También pasará. También serás nuevo. Prácticas para abrazar el dolor con consciencia. Si quieres liberarte de la esclavitud emocional, comienza hoy con estos 3 gestos sagrados. 1. Renuncia al juicio. No te preguntes por qué te sientes así, ni cuándo se irá el dolor. Solo siéntelo, como una nube que atraviesa el cielo de tu conciencia.
No es bueno ni malo, solo es punto 2. Siente en el cuerpo, no en la mente. Cuando la ansiedad o la pena surjan, en vez de quedarte en pensamientos como «esto es injusto», lleva tu atención al cuerpo. ¿Dónde se manifiesta la emoción? ¿Cómo vibra? Obsérvala como si fueras un testigo silencioso. 3. Respira a través de la emoción. En vez de contraerte, en vez de apretar los dientes, respira profundamente. Inhala, exhala, y permite que la emoción fluya a través de ti como un río. No necesitas hacer nada más, solo estar presente. Y cuando haces esto, cuando en vez de rechazar, abrazas, algo milagroso ocurre. Descubres que el dolor no tenía poder sobre ti, que solo era una experiencia pasajera, que tú eres mucho más grande que aquello que sentiste. No quiere decir que desaparezca al instante, pero deja de dominarte, ya no te define, ya no te encadena, y entonces por fin dejas de ser una víctima del sufrimiento y te conviertes en alguien que puede caminar a través del fuego con serenidad y fortaleza, porque tu verdadero poder no está en vencer el dolor, sino en dejar de pelear contra él. Ahora que comprendes que resistir el dolor solo lo enraiza y que aceptarlo suaviza su poder sobre ti, llega el momento de dar un paso más profundo, transformar ese dolor en fuente de energía, en sabiduría viva, en fuerza que no necesita gritar para saberse invencible. Esto no es poesía emocional, es alquimia interna. Carl Jung lo expresó en su visión más profunda sobre la transformación. En la antigüedad, los alquimistas intentaban transmutar el plomo en oro, pero él comprendió que la verdadera alquimia no era física, sino espiritual. El plomo representa nuestras heridas más densas, nuestros miedos más oscuros, nuestras pérdidas más insoportables. El oro, en cambio, es la sabiduría que emerge cuando nos atrevemos a mirar esas sombras con ojos despiertos. Entonces, la verdadera pregunta ya no es ¿cómo escapo del sufrimiento?, sino ¿cómo lo convierto en mi camino hacia la libertad? El dolor como iniciación. Detente a observar. Las personas más sabias, más serenas, más compasivas que conoces, no llegaron ahí por haber vivido una vida fácil. Llegaron ahí porque atravesaron el fuego, porque tocaron fondo, porque vieron derrumbarse todo aquello en lo que creían, y eligieron no quedarse en la ceniza. Cada momento de profundo dolor es una puerta a una nueva versión de ti. Cuando todo se desmorona, cuando ya no sabes quién eres ni hacia dónde vas, cuando la vida te arrastra hacia su noche oscura, ahí está también la semilla del renacimiento. Jung hablaba precisamente de esa noche del alma, en la que sentimos que todo sentido se evapora, que el suelo desaparece bajo nuestros pies. Pero esa noche es también un útero, un espacio sagrado de transición, donde algo nuevo empieza a formarse en la oscuridad. Si en vez de resistirte, te preguntas, ¿qué me está mostrando esta experiencia? ¿Qué parte de mí pueden hacer después de esto? Entonces, estás listo para dejar de ser una víctima y convertirte en el alquimista de tu existencia, de la muerte interior al renacimiento. Cada pérdida, cada traición, cada decepción profunda mata algo en ti, y eso está bien, es necesario. Lo que muere son las ilusiones que ya no te sirven, las expectativas que te limitaban, las versiones obsoletas de ti mismo que pedían ser despedidas. Después de cada muerte, hay un renacer. Mira tu propia historia. Los momentos que más te marcaron no fueron los más felices, fueron los más duros, aquellos donde fuiste obligado a mirarte en el espejo y a decidir si seguir huyendo o empezar a transformarte. El dolor te arranca capas, te muestra todo aquello que habías ignorado, tus miedos, tus máscaras, tus verdades ocultas, y te deja frente a una elección radical, seguir cargando con todo eso o liberarte. Un método para transmutar el dolor en poder. Aquí tienes un camino práctico para iniciar esa alquimia. 1. Cambia la mirada, del castigo a la iniciación. Deja de ver el dolor como una injusticia. Empieza a verlo como un rito sagrado de transformación. La vida no te está castigando, te está forjando. Cada dificultad es una prueba, cada pérdida una maestra. Pregúntate no, ¿por qué a mí?, sino ¿qué se está revelando para mí en esto? 2. Convierte tu historia en antorcha. Las personas más inspiradoras no son las que vivieron sin heridas, sino las que usaron sus cicatrices como luz. Los que fueron rechazados y aprendieron a amarse.
los que fueron traicionados y aprendieron a confiar en su intuición. Tú también puedes tomar tu historia y convertirla en una fuente de fuerza. No se trata de negarla, sino de reescribir el sentido que le das. 3. Usa el dolor como combustible. El dolor puede hundirte o impulsarte. Tú decides la dirección. Si alguien te lastimó, no te quedes en el rencor. Usa ese fuego como impulso para evolucionar. Si perdiste algo importante, llena ese vacío con propósito. Las personas que brillan no lo hacen porque nunca cayeron, sino porque cada caída las encendió. La prueba final. Convertir el sufrimiento en sabiduría. Cuando atraviesas el sufrimiento y no te detienes en la queja o la culpa, algo asombroso ocurre. Desarrollas inmunidad a muchas cosas que antes te devastaban. Ya no necesitas la aprobación externa. Ya no reaccionas con violencia al dolor ajeno. Ya no temes a las crisis, porque sabes que puedes atravesarlas. Te conviertes en alguien con una presencia que no se explica. Alguien que ha caminado por la oscuridad y ha encontrado su propia luz. Eso es lo que Jung llamaba individuación. El proceso en el que te conviertes en quien realmente eres. Sin máscaras, sin necesidad de validaciones, sin depender de nada externo para saber que mereces existir. Y cuando llegas ahí, el ciclo del sufrimiento se rompe. Ya no eres definido por tu herida, ya no necesitas escapar, ya no temes sentir. El dolor dejó de ser tu carcelero, ahora es tu herramienta. Llegados a este umbral, estás ante una elección que puede transformar radicalmente tu existencia, porque ahora sabes que el dolor no es un enemigo que debes temer, sino una chispa sagrada, una prueba iniciática que puede encender el fuego de tu evolución más profunda. Tienes ante ti dos senderos. Uno te invita a seguir aferrado al sufrimiento, resistiéndote, culpando, esperando que el mundo cambie para que tú puedas sanar. Es el camino de la víctima, del ciclo eterno, del alma dormida que repite una y otra vez la misma historia. El otro camino es menos transitado, pero está hecho de luz que se forja en la oscuridad. Es el sendero del alquimista interior, del ser que transforma cada herida en sabiduría, cada caída en impulso, cada sombra en expansión de conciencia. Es el camino de la libertad. Solo uno de estos caminos te conducirá a ti mismo. ¿Cuál eliges? Y si decides romper el ciclo, si eliges decir basta al patrón, al dolor heredado, al ego que te limita, entonces pronuncia este decreto silencioso desde lo más profundo de tu alma. Transformo mi dolor en poder, no como una frase bonita, sino como una declaración de renacimiento. Porque una vez que eliges sanar, una vez que tomas responsabilidad por tu vida interior, nada ni nadie puede detener tu expansión. Conclusión. Tu destino está en tus manos. Ahora lo sabes. Puedes permitir que el dolor siga dictando el rumbo de tu vida, contaminando tus pensamientos, erosionando tu energía vital y apagando tu crecimiento. O puedes utilizar ese mismo dolor como la llave de tu metamorfosis más elevada. Jung lo dejó claro. Nadie despierta sin antes haber tocado fondo. Y tú has mirado hacia el abismo, pero ahora tienes las herramientas, la claridad y el poder para emerger. El ciclo del sufrimiento se rompe cuando tú decides tomar el timón. Cuando dejas de ver tus heridas como castigos y comienzas a verlas como iniciaciones sagradas. Cuando comprendes que nada de lo vivido fue en vano. Que cada experiencia fue un paso hacia el ser que puedes llegar a ser. Y lo más poderoso, el dolor solo tiene dominio sobre ti, si tú continúas resistiéndolo. Elige transformarte, elige despertar, elige vivir en verdad. Y entonces, lo imposible sucede, el dolor ya no te debilita, te hace invencible.